Es aquí. Es aquí. Recording progress. Aquí estamos entonces. Bueno. Ok, vamos entonces ahora a ver las fuentes de rango, las mismas fuentes de rango legal, pero las normas comunitarias del derecho comunitario. ¿Dónde que está el grabar? ¿Y por qué no puedo grabar? Ah, no, sí como que, Profe, está grabando, sí, es verdad. Ya me di cuenta, ¿no? Efectivamente. Lo que vi en el ratico ahí mientras estuve tratando de salir de la reunión y entrar y eso, vi que había una pregunta por el chat que me hizo Meiderlin. No sé si está presente Meiderlin. Sí, aquí está. Ok. Sí, Muy profe, que bien, le había estupendo. preguntado. Sí, lo que es que te agradezco que lo hagas Que si las verbalmente, sí. Que lo hagas verbalmente, porque a veces yo no veo el chat, ¿no? Estoy metido en mi clase y se me olvida ver el... Pero plantéamelo verbalmente entonces ahora, Meiderlin. Ok, esta pregunta iba con respecto al repaso de la semana pasada, en cuanto a que si la ley habilitante es una ley de rango o de carácter orgánico. Ajá, está bien, esa es una pregunta bien interesante, porque aun cuando yo hablé de los decretos leyes orgánicas, no se me pasó mencionar que ese es otro tema objeto de debate, ¿no? El que si la misma ley habilitante es o puede ser una ley orgánica, ¿no? Entonces, porque justamente ese fue, como les recuerdo ahora que lo dije antes, uno de los argumentos que se dio bajo la vigencia de la Constitución del 61, cuando se discutía si al presidente de la República se le podría transferir la facultad de dictar decretos, leyes en materia que requerían de una ley orgánica, ¿no? Entonces, lo que hizo el Congreso en aquella oportunidad fue que le invistió del carácter orgánico a la ley habilitante. ¿Mm? Entonces, como era tan fácil en aquella oportunidad y a cualquier ley se le podía dar el carácter de ley orgánica, entonces lo hizo y ya, pues, o sea, la ley habilitante era orgánica y se argumentó, como la ley es orgánica, como la ley habilitante es orgánica, también puede el presidente de la República, con base en esa ley orgánica, dictar leyes orgánicas. Argumento que a mí, repito, no me pareció muy, aquí está, hay alguien que quería ingresar, aquí está. Que no me parecía muy razonable, pues, ¿no? Porque el que yo sea abogado no quiere decir que mi hijo es abogado. Entonces, son dos realidades distintas, dos seres distintos y dos leyes distintas. Y para cada una, o dos actos normativos distintos. La ley, ok, puede ser orgánica, porque una ley puede ser orgánica, pero un decreto ley, que es una cosa distinta a una ley, aun cuando tenga valor, rango y fuerza de ley, él es una cosa distinta, él no es una ley, por lo tanto, cualquiera podría decir, no tiene por qué ser orgánica. El decreto ley no tiene por qué tener el carácter de orgánico, por el hecho de que quien dio el poder al presidente de la República sea una ley orgánica, el decreto no tiene por qué tener ese carácter, tiene el carácter de decreto ley, que es lo que dice la Constitución, pero no de ley orgánica. Bueno, ese debate pues ya se suscitó bajo la vigencia de la Constitución del 61 y ahora se ha vuelto a suscitar. ¿Por qué? Porque justamente el presidente de la República, a veces, tanto el presidente Chávez, el anterior presidente como el actual, han querido tener poderes especiales pues, para poder dictar decretos leyes y entre otras materias han querido regular temas regulados ya en leyes orgánicas. Entonces se planteó de nuevo, ¿puede el presidente de la República recibir el poder de dictar decretos leyes orgánicos? Entonces, una de las respuestas que dio el Tribunal Supremo fue, bueno, es que la ley habilitante es una ley orgánica. Entonces, hay que analizar eso. Una de las razones que da, que me parece absolutamente deleznable como argumento jurídico, es el argumento topográfico, ¿no? Por cuanto tanto la ley habilitante como la ley orgánica están regulados en el mismo artículo, en el 203, bueno, entonces todas son leyes orgánicas. Bueno, yo podría decir lo mismo que todas son leyes habilitantes, como las dos están
en el mismo artículo, entonces todas son lo mismo, pues no sé para qué el constituyente se dedicó a decir que unas son orgánicas y otras son habilitantes, porque sí, es que eso es lo mismo, pues están metidas en el mismo artículo y por lo tanto es lo mismo. Ese argumento, francamente, no se sostiene con ninguna lógica jurídica, ¿no? Porque como están en el mismo artículo, entonces los dos son lo mismo. No son lo mismo, porque la ley habilitante tiene un requisito, tiene unos requisitos y va destinada a una cierta cosa, y las leyes orgánicas tienen otros requisitos y están destinadas a otras cosas. Por lo tanto, son dos figuras reguladas de manera diferenciada, aun cuando estén en el mismo artículo, ¿no? Como están junticas, entonces, bueno, son lo mismo, ¿no? Bueno. Lo otro que se ha dicho, y un poquitico con algún tipo más o menos de más lógica, es decir, que la ley habilitante entra dentro de una de las categorías de las leyes orgánicas. Pero lo que habría que ver es en cuál de esas categorías. La primera de ellas es, dice el artículo 103, las que así denomina esta Constitución. Ahí no entra. Porque la ley habilitante no entra dentro de las leyes reguladas, designadas por la Constitución con el carácter de orgánica. En ninguna parte de ese último parágrafo se dice que las leyes habilitantes serán orgánicas. No lo dice. O sea, no es por determinación constitucional. Tendría que ser, en segundo lugar, que es una ley destinada a organizar los poderes públicos. La ley habilitante no se dicta para organizar poderes públicos. Se dicta para autorizar al presidente de la República a dictar decretos leyes. Entonces tampoco entra allí. O para desarrollar los derechos constitucionales. No, la ley orgánica no se dicta para desarrollar derechos constitucionales. Es posible que los decretos leyes que va a dictar el presidente de la República puedan regular algún derecho constitucional, como también un decreto ley dictado por el presidente de la República podría tener alguna norma sobre los poderes públicos, ¿no? Eventualmente, ¿no? Pero ese no es su objeto. Por lo tanto, tampoco podría ser la ley habilitante considerada una ley orgánica porque está destinada a regular un poder público. No, ella no va a regular un poder público, ni tampoco va a desarrollar un derecho constitucional. Y por último, las leyes que sirven de marco normativo a otras leyes. Aquí creo que fue donde trató el Tribunal Supremo de meter a la ley habilitante, como diciendo, como es una norma, una ley que sirve de marco normativo a otras leyes, entonces por eso es una ley orgánica. La ley habilitante es una ley, pero aquí el argumento es muy forzado. Primero, porque la ley habilitante no sirve de marco normativo a otras leyes. Ella no es un marco normativo, ella lo que es una autorización a través de la cual se delega al presidente de la República una serie de potestades legislativas, y sí es verdad que les dicta directrices, les dicta límites y le pone fecha dentro de las cuales puede, dentro de la cual, un lapso dentro del cual puede dictar esas leyes, pero no le sirve de marco normativo, no es una ley marco como lo veíamos antes, ¿no? O sea, como yo les hablaba de las leyes marco que podrían ser un poco parecido a lo que nosotros llamamos leyes de base aquí en Venezuela, que están previstas solo para el caso de que la ley, cuando la materia sea concurrente, de competencia concurrente entre el Poder Nacional y los estados. Entonces allí la ley nacional es una ley marco, una ley base, y luego que va a ser desarrollada en las leyes de desarrollo estadales, ¿no? Pero ese no es el caso aquí. La ley orgánica, perdón, la ley habilitante, lo que es una autorización para que el presidente de la República regule la materia o las materias que han sido delegadas mediante esa ley habilitante. Bueno, en todo caso, pareciera pues que por aquí fue donde... bueno, y otra razón por la cual el argumento no es muy sólido que se diga, es que dice la Constitución que las leyes orgánicas lo son cuando vayan a servir de marco normativo a otras leyes. Y aquí, en el caso de que entendiéramos que la ley habilitante es un marco normativo, no sería para ser desarrollada en otras leyes, sino en decretos leyes.
con lo cual tampoco entonces aquí sería aplicable esa figura, esa categoría de leyes que pueden ser calificadas como leyes orgánicas. En todo caso, creo que es así más o menos como que en definitiva el Tribunal Supremo ha resuelto ese problema de que si el presidente de la República puede dictar decretos, leyes en materias reguladas por leyes orgánicas, se va un poco por la... Es que la misma ley habilitante es una ley orgánica. Entonces, al ser la ley habilitante una ley orgánica, usted va a saber por qué y cómo, entonces también los decretos leyes pueden ser orgánicas, ¿no? Si eso fuera así, entonces todos los decretos leyes deberían ser orgánicos, ¿no? Porque no puede ser que algunos decretos leyes sean orgánicos y otros no, si el origen es el mismo, si el origen es común para todos ellos, ¿no? Bueno, no sé, pues son temas debatidos, ¿no? Temas que están allí en el debate, con el agravante de que en la situación actual de descrédito, de poca confianza que se tiene en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el mundo jurídico, no yo, pues, sino el mundo jurídico en general, no le da mucha credibilidad a las sentencias del Tribunal Supremo, las considera que son muy políticas, muy de protección a cualquier iniciativa que venga del régimen. Por lo tanto, pues sus argumentos jurídicos no son demasiado sólidos y se entienden que son más bien acomodaticios para poderle dar alguna cobertura jurídica a las iniciativas del régimen, ¿no? Entonces, eso no ayuda, pues, si no estuviéramos en estas circunstancias, yo les estaría diciendo, mire, la jurisprudencia del Tribunal Supremo dice tal cosa y dice tal cosa, y fíjense que los argumentos son estos y los demás allá, y ustedes fijarían posición, ¿no? Entonces, bueno, ahora yo también les estoy diciendo, el debate está planteado en estos términos y eso es más o menos lo que el Tribunal Supremo ha dicho. A mí no me convence mucho porque no me parece muy lógico, yo no puedo, digamos, avalar un razonamiento jurídico que no me parezca que sea sólido. Ustedes pueden, de verdad, aceptarlo si les parece bien, ¿no? Mi labor es decir que eso existe, pues que el debate existe y que hay posiciones contrapuestas y ustedes escogen, pues de verdad, la posición que les parezca más razonable, ¿no? Eso es, espero eh, no sé qué hacer para que se escuche qué, no sé qué es lo que admitir, aquí está Gabriel, el pobre Gabriel tiene rato pidiendo que lo digo, que lo admite, yo le doy aquí al aparatico que dice admitirlos a todos, pero ya más de eso no sé qué puedo hacer, ¿no? Bueno. Bueno, entonces vamos, por último, vamos a compartir de nuevo la pantalla. ¿Dónde es que está? Compartir pantalla. Ah, ok, aquí está el esquema. Quedarían entonces solamente las normas comunitarias. Estas normas comunitarias, tengo que decirles de una vez que ya prácticamente en Venezuela no existen en la vida real, ¿no? Estamos hablando entonces de una eventual categoría que podría existir porque tiene base en la Constitución, pero que hoy en día por razones históricas no existe, por razones coyunturales, no hay, ¿no? Eso está previsto en vamos a ver de nuevo, siempre lo voy a ir colocando esos artículos, los números de los artículos, he ido arreglando un poco el esquema, que se los voy a, cuando terminemos lo de la fuente, se los voy a mandar para que sustituyan la versión anterior por esta, se quedan con esta, porque estoy cambiando de sitio algunas cosas y estoy añadiéndoles algún comentario, algo que hemos dicho aquí en la clase, para que lo tengan más actualizado el esquema. No es que el otro no sirva, pues, pero es más práctico ¿dónde podría ser que eso esté en el Poder Público Nacional? ¿Será, no? Tal cual donde vimos lo de los tratados internacionales.
Vamos a ver si está aquí. Exactamente, el artículo 153. Todos estos artículos que tienen que ver con relaciones internacionales y con tratados, eso están aquí en la sección quinta del capítulo que trata del poder público. ¿No? Entonces, del poder público, capítulo primero de las disposiciones generales, bueno, entonces, la sección quinta de las relaciones internacionales, artículos 152 a 155, ahí está, pues, la necesidad de aprobar los tratados mediante ley, el valor de los tratados, bueno, lo de las cláusulas obligatorias que tienen que incluirse en algunos tratados internacionales. Todo eso es derecho internacional y por eso yo no le doy demasiada importancia, salvo lo que a nosotros nos compete, pues, digamos, lo que sí toca de alguna manera a la materia de derecho administrativo, ¿no? Entonces, en el artículo 153 están previstas las posibles normas de derecho comunitario. Se trata de normas que podrían ser dictadas en el marco de un acuerdo de integración regional o subregional, como el que unió a Venezuela con Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, durante muchos años, el acuerdo de Cartagena, o Pacto Andino, también llamado así, ¿no? Entonces era un acuerdo de integración económica que poco a poco se fue haciendo, ampliando, porque los acuerdos de integración económica están en todas partes del mundo hoy en día, ¿no? La Comunidad Europea, la Unión Europea, es fruto de un acuerdo que ya lleva 60, 70 años, con mucho éxito, porque Europa es una gran potencia hoy en día, comparable con los Estados Unidos o con China, eso gracias a la unión, o sea, cosa que nunca le hubiera podido ocurrir a España aisladamente, o a Francia aisladamente, o a Alemania aisladamente, pero a la Unión Europea, sí, ella sí se trata en términos más o menos de igualdad política, económica, con las grandes potencias, gracias a la unión, al hecho de que se han unido. Siguen siendo autónomos y soberanos cada uno de los países, pero para ciertas cosas hay una unión y esa unión es un sujeto de derecho internacional. Venezuela podría suscribir un acuerdo con la Unión Europea y eso sería un tratado internacional, porque la Unión Europea es, independientemente de sus miembros, de sus Estados miembros, es un sujeto de derecho internacional, ¿no? Pues un tratado puede ser suscrito por la Unión Europea y el Mercosur, por ejemplo, dos sujetos de derecho internacional. Probablemente eso terminará permeando hacia los Estados miembros del Mercosur y de la Unión Europea. Pero los sujetos de derecho internacional son las uniones plurinacionales o transnacionales, podríamos decir, ¿no? Bueno, lo que está previsto aquí en el artículo 153, ustedes léanselo después con calma para que traten de ver lo bien redactado que está ese artículo y lo bien intencionado. La idea es que Venezuela, cuando se aprobó la Constitución del 99, ya había venido siendo parte sobre todo ese acuerdo, esa experiencia del acuerdo internacional que era el Pacto Andino, suscrito unos cuantos años antes y que Venezuela ayudó a crear, solo que no lo suscribió desde el inicio por presiones internas de los industriales venezolanos. Bueno, tenían temor de integrarse a economías más o menos equilibradas, porque no se podía decir que Colombia o Bolivia o Ecuador fueran particularmente más pujantes desde el punto de vista económico que Venezuela. Pero bueno, tuvieron cierto temor probablemente de ingresar a un mercado común donde los productos de los venezolanos, de las industrias venezolanas, iban a tener que competir en igualdad de condiciones con las colombianas, con las ecuatorianas, con las bolivianas, con las chilenas. Esa es la idea, ampliar estos procesos de integración. Quieren ampliar el espacio económico, que todo sea un solo mercado en el cual personas, bienes y dinero
circulen libremente entre uno y otro. Un venezolano pueda ir a Chile o a Colombia o a Ecuador sin, como si estuviera en Venezuela, y pueda montar una fábrica ya en Colombia o en Ecuador o en Chile como si estuviera en Venezuela, y pueda traerse su dinero después a Venezuela tal cual, porque no hay barreras, no hay fronteras entre los países, como no las hay en la Unión Europea hoy en día. Cualquier producto de Holanda entra a Portugal o a Chile, o a España o a Italia sin barreras aduaneras y como si fuera un producto español o italiano. Y tiene que competir entonces en términos de calidad y en términos de precio y en términos de factibilidad, etcétera, con los productos de toda la Unión Europea. Eso da mucho miedo, pero da miedo, pues, porque el nivel ya no es el de aquí, ¿no? El local, ¿no? Sino el nivel es, ya estamos hablando de las ligas mayores, pues, ¿no? Entonces, la Champions League. Entonces, hay que, digamos, hacer una serie de ajustes y cambios para poder ser competitivo frente a ese mercado mucho más ampliado. Pero así como da miedo, también da posibilidades. No es lo mismo producir harina pan para los 30 millones de venezolanos, que en realidad compran 5 millones, son los que lo compran, o 15, no sé, a podérselo vender a los 150 millones de colombianos, peruanos, etcétera, etcétera. Entonces, eso le da posibilidades de crecimiento mucho mayores. Y ya no hablemos de la harina pan, si lo que pensaban en Venezuela eran los carros. En Venezuela se producían carros y los carros eran vendidos. Bueno, a veces se ensamblaban, ¿no? Pero eran vendidos en Colombia, en Chile, en Ecuador y en Bolivia. Y entonces la industria automotriz venezolana pues llegó a ser muy pujante, muy próspera, ¿no? Y partes de avión, o cauchos, o, bueno, imagínense los hidrocarburos, ¿no? Entonces, aceite, combustible, etcétera, todo eso podía ser vendido con mucha provecho a todos los, a ese mercado común. Bueno, esa es la idea final, pues llegar a un mercado común. Pero eso tiene pasos, ¿no? Eso empieza por unión aduanera, o sea, donde simplemente no pasan las personas, ¿no? Ni los capitales, son solamente los productos. Y porque no hay barreras arancelarias. Venezuela no le cobra impuestos de importación a los colombianos no le cobran impuestos de importación a los venezolanos, y bueno, y así, pero eso va subiendo poco a poco, porque cuando se pasa de la unión aduanera, entonces ahora hay el mercado común. Entonces, ¿por qué? ¿Qué significa? Que ya los productos, que ya hay unas fronteras externas, o sea, toda la Unión tiene unas fronteras externas para los productos brasileños, por ejemplo, que ya no pueden entrar a ninguno de los países aisladamente, sino que tienen que entrar en unas condiciones que son fijadas por la Unión aduanera o por el mercado común, ¿no? Bueno, todo eso eso está muy bien explicado en una serie de libros, pero no se los voy a explicar, a dar yo, porque eso no existe hoy en día en Venezuela. Eso existió. Lo importante a los efectos del derecho administrativo es que esas uniones de integración económica, llegan a ser perfectas en el momento en que ya hay un derecho comunitario, ya tienen figuras comunitarias, en que no son simplemente relaciones internacionales donde todo es aprobado a través de tratados internacionales. Entonces, los 5 países que están uniéndose para poder tomar una nueva decisión tienen que celebrar un nuevo tratado, y luego otro tratado y otro tratado, con todas las dificultades que tienen el ingreso de los tratados para ser aprobados, ¿no? Entonces, es lo que pasa con el Mercosur hoy en día, para poner 2 ejemplos concretos. La comunidad andina llegó a ser una verdadera figura de integración comunitaria, con órganos comunitarios, con sede en Lima. Ahí estaba, o está, la Junta, el secretario general la Junta del Acuerdo de Cartagena, que toma decisiones. Ese órgano no pertenece al Perú, ni a Venezuela, ni a Chile, ni a Bolivia. Pertenece a la comunidad andina. Y son, claro, obvio, está integrada por algún venezolano, algún colombiano, algún ecuatoriano, pero ellos no le tienen
digamos, fidelidad a su país, sino a la comunidad. Son órganos comunitarios. Y esos órganos comunitarios pueden dictar normas. Y esas normas son con valor para todos los habitantes de esa unión. Es lo que pasa hoy en día en la comunidad, en la Unión Europea. En Luxemburgo se toma una decisión, o en Bruselas te toma una comisión, los órganos comunitarios, y esa decisión vale para todos los miembros de la Unión. No fue tomada, eso vale para los españoles, aun cuando no fue tomada por el Parlamento español, ni por el gobierno español, ni por el gobierno italiano. Eso fue tomado por un órgano comunitario. Eso es lo que es una norma comunitaria, entonces. La norma comunitaria son normas jurídicas que son adoptadas por órganos comunitarios en un proceso de integración, cuando el proceso de integración tiene órganos comunitarios. Y está en el 153, se dice entonces que este artículo 153, si quieren lo leemos rapidito, yo no sé si se me va a acabar esto, ¿no? Lo que dice ese artículo fundamentalmente es que las normas dictadas por esas autoridades que no son venezolanas, que no forman parte del Estado venezolano, sin embargo, tienen valor en Venezuela, tanto como si fueran dictadas por las autoridades venezolanas. Y tienen rango de ley y aplicación preferente en Venezuela. Si hay un conflicto entre una ley venezolana y una norma comunitaria, la que se aplica es la norma comunitaria y no la norma venezolana, que ha quedado desplazada o que sigue vigente para las relaciones entre Venezuela y otros países que no forman parte de la Unión. O sea, hay una ley de derecho de autor en Venezuela, bueno, esa se aplica para un escritor portugués que viene aquí a Venezuela. Pero para los escritores de la comunidad, lo que se aplica es la decisión del Acuerdo de Cartagena, no de la Comunidad Andina de Naciones, no la ley venezolana. Porque, entonces, vamos a leerlo a ver si... La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región, no de Venezuela, sino de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales, esos son como la constitución de ese acuerdo, ¿no? Es un tratado, ese sí es un tratado internacional. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común, etcétera, etcétera. Para estos fines, la República podrá atribuir en ese tratado, ¿no? La República, Venezuela y cada una de las otras, atribuyen a organizaciones supranacionales, son esas organizaciones comunitarias de las que estaba hablando, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración, entre otros, la potestad legislativa. Es decir, se cede en el órgano supranacional la potestad legislativa que en principio tiene la Asamblea Nacional Venezolana o el presidente de la República a través de decretos leyes, etc. Pero se le cede a ese organismo transnacional o supranacional. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración, estas normas comunitarias, serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna. ¿Okay? Eso es lo que quería que viera, pues eso es un artículo que está allí, medio programático, porque ahorita, hoy en día, Venezuela no forma parte de ningún acuerdo de integración. Se salió de la Comunidad Andina para ingresar al Mercosur con la idea de que como en el Mercosur había países, estaba formada por países gobernadas en esos momentos por partidos más cercanos a la ideología que estaba en Venezuela dominando, entonces se salió de la Comunidad Andina para entrar al Mercosur. Me salí, no entendí muy bien. ¿Se acabó la clase o fue que me sacó? En todo caso, pues ya esto está terminando. Les decía pues que Venezuela entonces se salió de la Comunidad Andina para ingresar al Mercosur, pero resulta que ahí también en el Mercosur se terminó, está suspendida Venezuela, o sea que Venezuela no forma parte tampoco del Mercosur, por razones políticas. Por favor, Olga, cierra tu micrófono. No, María, no sé quién tiene el micrófono abierto.
Si quieres decir algo, lo dices. Levanta la mano, por favor. Pero si no, tenemos una periquera aquí que no nos deja oír. Bueno, gracias. Ok, nada, pues entonces eso era lo que les quería decir con respecto a las normas comunitarias y ya, pues estamos Profesor, terminando las normas de rango legal. ¿Ok? ¿Sí? Diga, alguien quería decir algo. Levanten la mano. ¿Ustedes profe, saben cómo levantan la ¿qué mano? artículo fue el que... ¿Qué Yo se los artículo pongo fue en el el esquema, yo se que los busco comentó el después. 153 de la Constitución? Después se los pongo allí, ¿no? Porque se los pongo en el esquema, ¿no? Ustedes lo buscan ahí en el capítulo sobre las relaciones internacionales y ahí lo pueden ver entonces, ¿ok? ¿Tienen alguna duda o algo más que añadir? Si no, pues ya, entonces vamos a... no, pero si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. La pregunta, hay una cosa aquí abajo, si no me equivoco, que dice reactions, dice aquí en inglés mi cosa, ¿no? Debe ser reacciones, supongo en español. Y ahí hay un corazón, una trompeta de alegría, un pulgar arriba, unas lágrimas y un raise hand, levantar la mano. Cuando quieran hablar, porque yo estoy pendiente de los cuadritos y en los cuadritos sale la mano levantada, ¿no? Aquí está, así por ejemplo. Entonces, y yo les doy la palabra de inmediato a quien quiera hablar. ¿Ok? Todos los días vamos aprendiendo algo con estas fórmulas internauticas de comunicarnos. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta que tengan? Ya con eso hemos terminado las normas de rango sublegal. Las que vamos a ver ahora son las normas de rango, perdón, las normas de rango legal. A veces como que no estoy bien concentrado, ¿no? Hemos terminado ya las fuentes de rango constitucional y las fuentes de rango legal. Y ahora vamos a ver las fuentes de rango sublegal. Esas fuentes de rango sublegal, desde una vez se los digo, son fundamentalmente los reglamentos. O sea, los reglamentos, toda fuente dictada por la administración y que tenga carácter normativo, tiene rango sublegal y se llama reglamento. O sea, es esencialmente un reglamento. Así su nombre sea otro. Puede ser que se llame norma, normativa, dictada para, o reglas que van a regir durante lo que sea. Pues no importa cómo sea el nombre que tenga, pero si es un acto normativo dictado por un órgano de la administración pública con potestad para dictarlo, o sea, con potestad reglamentaria, tiene entonces rango sublegal y eso es un reglamento. O sea, es conceptualmente hablando un reglamento. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, con lo cual ya vamos a terminar prácticamente las fuentes escritas. Hemos visto la Constitución y las otras de rango constitucional, las fuentes legales, la ley y las otras de rango legal, y ahora vamos a ver las sublegales y con eso termina la cosa, no sé qué travesura está jugando Noel. ¿Qué travesura nos está jugando el Zoom hoy? Pero bueno, entonces vamos a ver las fuentes de rango sublegal y al verlas habremos terminado las fuentes escritas o fuentes deliberadas, podríamos decir también. Son aquellas que dicta un órgano estatal con el propósito de que se conviertan en parte integrante del ordenamiento jurídico administrativo aplicable en un determinado momento, ¿no? Luego, ya la última clase será destinada a las fuentes supletorias, aquellas que no son fuentes escritas, sino fuentes no escritas, y como también se les dice, que son aquellas que están destinadas a cubrir cualquier laguna que el ordenamiento jurídico positivo haya podido dejar. En un tema en particular donde no haya ni ley, ni tratado, ni constitución, ni nada, pues entonces vamos a ver cómo se regula eso. Bueno, tiene que regularlo el derecho, el ordenamiento jurídico. Pero como el ordenamiento jurídico no tiene una norma específicamente destinada a eso, entonces hay que buscar cómo resolvemos jurídicamente ese problema. Y entonces para eso están las fuentes no escritas o fuentes supletorias, o también algunos lo llaman mecanismos de integración del ordenamiento jurídico positivo. O sea, que integran aquello que no que está incompleto, entonces vienen como que a llenar ese vacío. Eso lo vamos a ver al final. Entonces, pero en la próxima clase, el jueves, entonces tenemos las fuentes de rango sublegal.
¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? No se queden con dudas, como May Derling, por ejemplo, hizo esa duda que ella planteó, me pareció bien interesante, pues, ¿no? Es decir, las leyes orgánicas son, perdón, las leyes habilitantes son leyes orgánicas. Ella tiene razón de preguntarlo, porque el Tribunal Supremo así lo ha dicho, al menos en alguna sentencia por allí, pues, ¿no? A mí no me convence mucho el argumento, pero pero hay que saber que el Tribunal Supremo ha dicho, ha tenido ese criterio, pues, de que las leyes habilitantes son leyes orgánicas, que tienen el rango de leyes orgánicas. Bueno. ¿Otra pregunta, otro comentario? Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Que estén bien. Igual, profe.